En este primer día del noveno curso taller del educador popular Región Zamora de la sección 18 CENTE, Poder de Base, en el panel sobre el eje político sindical se contó con la participación como ponente del profesor Benjamín Hernández Gutiérrez, secretario general de la sección 18 CENTE, con su ponencia sobre el contexto nacional, estatal y perspectiva de lucha. Nuevamente, gracias compañeras, compañeros. Cuando asumimos el cargo y que nos presentamos por primera vez con ustedes, dijimos, si no nos dejan solos, no les vamos a fallar. Y ahí sostenemos nuestro principio, compañeros. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, quisiéramos dividir nuestra participación en dos momentos. Uno primero, que quisiéramos con ustedes dar a conocer, porque hoy a nivel estatal, pero no es la excepción, nuestra región, que tenemos muchos maestros y maestras, trabajadores de la educación jóvenes. Obviamente que no denegamos a aquellos, como un servidor que ya tenemos bastantes años en esto. Un servidor en este ciclo escolar cumple 38 años de servicio. Empezamos a los 18 años a trabajar y efectivamente, desde que iniciamos a trabajar, nos engrosamos las filas de lo que es la democracia en nuestro sindicato. Fue por allá en los años de 1985, aún estando en la normal de Tiripetío, donde conocimos al maestro Francisco Javier Acuña, en paz descanse, al maestro Delfino Paredes, al maestro Solache, el maestro Acuña, el maestro Solache, la maestra Manya. Varios de ellos ya fallecieron, pero varios de ellos también en las filas todavía, algunos ya jubilados, otros activos. Desde entonces nos dimos a la tarea en Michoacán de conformar lo que se le llamó un CCL, Consejo Central de Lucha de la CENTE en Michoacán. Yo recuerdo que todavía llegábamos a varias escuelas aquí en la región y no era fácil que nos dejaran entrar y platicar con los maestros, porque en aquel tiempo lo que prevalecía era vanguardia revolucionaria de Carlos Jongitud Barrios. Era el secretario general, que ya tenía también sus señales ahí a nivel nacional, y a partir de ese 85 venimos generando la participación muy activa en la región y en otras regiones. Pero es en 1989 cuando a nivel nacional surge un movimiento grande, fuerte, con dos demandas centrales. Una primera, incremento salarial, y la segunda, democracia sindical. Y logra movilizar a nivel nacional a más de 500,000 de maestros. Marchas enormes los que acudimos a ellas. Recuerdo que todavía había contingentes que no empezaban a salir del Zócalo, para que se den una idea, cuando ya el inicio de la marcha, la punta de la marcha, estaba en Los Pinos. Es decir, cubriendo desde el Zócalo toda la avenida de Reforma hasta Los Pinos, de trabajadores de la educación. Presidente de la República, alguien que en ese momento y hasta la actualidad ha sido muy odiado. El presidente que dicen más ha robado al país, pero bueno, esperemos que sea así. No sé si ustedes lo recuerden,
quien estaba en ese tiempo como presidente, Carlos Salinas de Gortari, y atendió a la comisión. Dijo: sí, maestros, vamos a generarles y vamos a darle respuesta. En esa primavera del 89 se logra un incremento salarial que hasta la fecha no ha sido posible rebasar, el 24% al salario directo. Y Democracia Sindical dice también: quitamos a Carlos Jongitud Barrios, pero nos impone a Elbester Gordillo Morales. Desde entonces tienen ya las dos respuestas, dice Democracia Sindical: su nueva secretaria general, mujer, Elbester, pero por imposición, no por ningún proceso. Y el incremento salarial, 24%. A nivel nacional, la gente dice que no se quedamos satisfechos. Nosotros no. Nosotros generamos en ese mismo año, desde entonces, la toma de las oficinas sindicales en las que hoy actualmente estamos. Desde entonces las tomamos un 1 de mayo de 1989 y desde entonces determinamos ya no soltarlas. Se inicia el proceso de democratización en nuestro estado. Decimos un poco de historia para que recordemos. ¿Qué era lo que planteábamos en aquel tiempo en Michoacán? 1. Democracia sindical. 2. Aumento salarial, pero que en Michoacán no se concretaba. Y lo que se acuerda es: 1. Organizar a las bases. 2. Generar una claridad y una ruta muy concreta de cómo democratizar nuestra sección. Eso dio pie a que se nombrara un primer comité ejecutivo seccional no reconocido por el CENTE Nacional en Uruapan. Quien aparece al frente en ese entonces, Delfino Paredes. Lo otro, generar una capacidad de acuerdos y alianzas para lograr concretar la unidad de todos los trabajadores en el Estado. Y obviamente cómo seguíamos logrando nuestros derechos, nuestras conquistas. Se viene todo un proceso. Podríamos decirles que varios de los que arrancaron esa lucha en aquel entonces siguen activos, algunos ya jubilados, otros ya fallecidos, pero también otros que determinaron transitar por otras filas. Delfino Paredes lo endiosamos tanto que llegó un momento en que ya no quería dejar la Secretaría General, porque decía: es que todavía no hay nadie que esté todavía capacitado para sucederme. Cuando había varios de ellos, incluido el propio Javier Acuña, que generó que hubiera una división al interior de la propia sección. El edificio, una mitad, estaba la gente que todavía sostenía a Delfino Paredes y la otra mitad que ya no lo sostenía y nombraron como secretario a Juan Pérez Medina. Eran los dos. Finalmente se llega a un proceso donde se emita una convocatoria a nivel nacional para nombrar un comité seccional reconocido. Finalmente se concreta esto. Previo a ese congreso, obligamos a Elbester Gordillo Morales a hacer acto de presencia en Michoacán para que diera la declaratoria de que el Congreso seccional iba. Algunos de ustedes estuvieron en ese espacio, otros no. En la sección había un sinnúmero de placas de los anteriores secretarios generales que lo habían sido en Michoacán. Pusimos todas esas placas por el camino donde iba a pasar Elbester. Y para que ustedes vean cuál era la convicción
aunque no la correcta, pero la convicción de la señora, que cuando vio por donde iba a pasar esas placas, traía un chal o rebozo, no sé cómo se le llame, un saco, se los quitó, los iba tendiendo como tapete para no pisar encima de las placas. A ese grado la señora. Y dijo, sí, vamos a ir a un congreso seccional, pero nos dijo, no creen que la tienen tan fácil, todavía vamos a dar la batalla. Un congreso seccional que se desarrolla en el Auditorio Morelos, ahí donde tuvimos el educador popular estatal a un ladito. Fueron más de 10 días encerrados ahí, ella todavía tratando de arrebatarnos al secretario general. Ella decía, les dejo todas las carteras que quieran, pero el secretario general yo lo pongo. Nosotros dijimos, no, aquí es en base a lo que trae cada quien. ¿Quién resulta como secretario general electo ya por este movimiento, reconocido formalmente y oficial? Raúl Morón Orozco. Él es el que resulta. Se conforma un seccional prácticamente mitad democráticos, mitad institucionales, pero a la cabeza nuestra, Raúl Morón. No aguantaron los charros más de 6 meses, porque la dinámica que se impuso, pues obviamente no era la que ellos traían ya transitando. Termina el periodo de él, se viene el periodo de Juan Pérez Medina, donde ya reconocido también formalmente, se da un segundo momento donde hay una fractura. El Bester vuelve a no reconocernos formalmente como comité ejecutivo seccional, sino como comisión ejecutiva. Y de ahí hacia acá, pues prácticamente no hemos tenido el reconocimiento formal por parte de los charros del CENTE Nacional. A nosotros no nos ha interesado eso. Es una de las cuestiones que tenemos de diferencia con Oaxaca, con Chiapas, con secciones de la CENTE, porque ellos en todos sus relevos sí han solicitado la presencia, el reconocimiento del CENTE Nacional, de los charros, y nosotros no. El argumento de ellos, dicen, es por las cuotas sindicales, pero con algunos ejemplos vamos a poner que no es por eso, que no es así. Y lo mencionamos porque nosotros dijimos no, la legitimidad no la da la base, la legalidad quédense con ella. Y lo mencionamos porque hoy en la actualidad, a nivel nacional, el único estado que insiste en la plaza directa a los normalistas es Michoacán, ningún otro estado más. Todos desde hace años transitan ya con la famosa ley de Ucicán, sin ningún problema. ¿Qué planteaba la CENTE a nivel nacional? Dicen, para conquistar el sindicato nacional, ocupamos primero conquistar cada una de las secciones. Cuando tengamos mayoría, en automático tenemos el control del CENTE nacional. ¿Y qué creen? Que tenemos casi 40 años con ese esquema y no hemos podido rebasar las 10 o 15 secciones democratizadas. ¿Vamos a esperar otros 40 años? Decimos no. Y hicimos un ejercicio, estando todavía de secretario general Raúl Morón. En el sureste se vino el Congreso Nacional. El Bester dijo, sale que pongan su planilla. Los únicos votos van a ser los de Michoacán. Y qué sorpresa, que son más de 800 votos para que pudiera ser secretario general del CENTE Nacional Raúl Morón, de casi 2,000 delegados nacionales. Es cuando el Bester se asusta y dice no más Michoacán a ningún congreso seccional nacional. Por eso varios se acuerdan que también anduvimos persiguiendo congresos seccionales nacionales a Chihuahua, a Yucatán, a La Paz, por muchos lugares, pero porque no nos permitía llegar. O sea, es parte de ese proceso que está ahí, compañeros. Insisto, lo queríamos mencionar porque es parte de lo que traemos como procesos. Finalmente,
Aterrizamos en Michoacán, insisto, con procesos de año con año ir nombrando comités ejecutivos seccionales, generando la condición de darnos una ruta. En 1995 se dice de qué manera avanzamos, cómo nos organizamos, cuál va a ser nuestra ruta, nuestra guía, nuestro horizonte, y surge el proyecto político sindical en 1985. Es planteado en asambleas delegacionales, revisado y aprobado. Y desde entonces esa es nuestra guía. De ahí es donde surge uno de los puntos, que es desarrollar nuestro propio programa alternativo educativo. Y desde entonces está, compañeros, de allá viene. ¿Qué más surge? Surge nuestro escalafón sindical para regular el esquema de derecho para nosotros. ¿Qué más surge? Surge la gestoría democrática, es decir, que ya no sea el secretario general, que ya no sean 2 o 3 los que se vayan a negociar, sino sea un colectivo para evitar las corrupciones y acuerdos por debajo de la mesa y cuestiones más. ¿Qué más se plantea ahí? Se plantea transitar en la unidad completa de todo el gremio magisterial. Tiene que ver con todos esos procesos. Si nosotros siguiéramos al pie de la letra esa ruta, téngalo por seguro que no tendríamos los problemas que tenemos. ¿Y por qué? Porque, compañeros, y no hay que taparnos, no hay que negarlo, a partir de la llegada de nosotros a la dirección del sindicato a nivel estatal, nos encontramos, y esto ya es actualidad de aquí adelante, una situación complicada, caótica, difícil, porque nos encontramos compañeros, entre comillas, que estaban repitiendo los mismos escenarios de allá de 1989. La corrupción. Quien recuerda en aquellos tiempos, ¿cuál era la principal corrupción? Pues que el sindicato, a pesar de los procesos en las regiones, en las delegaciones, determinaba quién o a quién se le daba la plaza, a quién se le daba el cambio, y desde entonces estaba de por medio el mocharse con dinero, el mocharse con cuerpo o lo que se ocupara. Era eso. Y llegamos y resulta que empezaba a haber muchos vicios nuevamente de esos, compañeros. Muchos. ¿Por qué nos costó ir prácticamente a la fuerza, a la confrontación, a expulsar a esa gente que nosotros le llamamos corruptos y que todavía ahí con un pequeño grupúsculo intentan sostenerse? Pues porque les quitamos esos privilegios, les quitamos el irse enriqueciendo de esa manera. Pero también podemos decirlo, compañeros, que todavía no logramos sanear de manera completa esto. Todavía quedaron algunos inquistados. Todavía podemos decirlo, en la sección sigue habiendo gente que llega y te habla al oído, que llega y te promete, que llega y te pide, te solicita económicamente un recurso y esto y lo otro para poder ayudarte. Todavía tenemos parte de eso y ocupamos eliminarlo de manera completa. Todavía hay quien intenta torcer los acuerdos de escalafonarios, todavía hay quien intenta tratar de decir ya te ayudé y me tienes que ayudar, cobrarte factura, cuando eso no se debe hacer, compañeros. Eso es lo que tenemos y es con lo que estamos luchando todavía. Y podemos decirles que vamos por buen camino, que vamos transitando en eso.
¿Qué es lo que nos ha dificultado resolver a nivel nacional la problemática? Parte de esto. Y yo sí quisiera que pusiéramos atención, porque luego cuando dicen, ¿y por qué no se ha resuelto? ¿Por qué no camina? ¿Por qué está truncado mi proceso? Por lo que vamos a mencionar. A nivel nacional, compañeros, había gente que se prestaba a ese tipo de movimientos irregulares. Cuando llegamos allá, quien nos dijo, maestro, deben tener cuidado, porque desde acá hay procesos irregulares para con Michoacán, fue la Secretaría de Gobernación, de manera concreta la anterior exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Platicamos con ella personalmente. Ella me dijo, maestro, yo no me quiero reunir con Silvano por sus corruptelas. Dijo, pero con tal de resolverle su problema nos vamos a reunir. Esa famosa reunión que tuvimos a nivel nacional en la Secretaría de Gobernación, estando toda la estructura de la educación, Héctor Ayala, Silvano y compañía, por parte nuestra una comisión de 34 compañeros, secretarios técnicos principalmente y uno por cada región, y desde ahí se trazó una ruta, cómo resolver la problemática en Michoacán. ¿Cuáles fueron los principales retos primeros? Uno, que la Federación le pedía y actualmente le sigue pidiendo a Michoacán que le diga cuántas plazas diagonales o recursos tiene. Y desde entonces y a la fecha el Estado ha negado decir cuántas tiene. La Federación a través de FONE me dice, maestro, el dato que tenemos a diciembre de 2021 es que Michoacán tiene en su poder 3,000 claves entre federales y estatales. Pero hasta la fecha no quieren decirnos cuántas son estatales, cuántas federales y de qué número de horas es cada clave. Eso es lo que ha frenado, uno, insisto, que no se dé en secundarias lo que se le llama la programación detallada. Compañeros de secundarias que tienen menos de 10 horas no deberían ahorita estar pidiendo que se les regularice, porque se generaba de la Federación año tras año el recurso para regularizar lo que eran secundarias que se llamaba horas de incremento natural o de grupos de incremento natural. Nunca se operaron para con los compañeros, fueron las que transitaron por otros lados, pero no a quien le correspondía. Y por eso hay compañeros que tienen hasta 4, 5, 3, 2 años sin poder regularizar 1 hora, 2 horas, 4 horas, porque insisto, de manera natural esas menos de 10, sin transitar por UCICAM, se les podía otorgar a los compañeros. Pero se hizo mal uso de ellas. Personal de apoyo y asistencia a la educación, fundamentalmente en básica, los 3 niveles, desde inicial hasta secundaria. Recursos que deberían seguirse proponiendo o deben seguirse proponiendo desde las delegaciones, porque la reforma aplica solamente a los recursos de docente, solo a los de maestro, no de personal de apoyo y asistencia. Pero que finalmente se dijo no se puede ya, también se detienen un sinnúmero de trabas, pero insisto, eso arrastró que viniéramos, uno, desde hace años sin regularizar su situación, pero dos, que ya de manera, diríamos, sin ningún proceso escalafonario, se decía, pues éntrate ahí tú, ponte como eventual, ya luego vemos cómo resolvemos y te pagamos. Ahora que estuvimos emplantonados frente a Palacio,
el secretario de gobierno me dijo, mire maestro, me mostró un alto así de expedientes. Me dijo, es de lo que estamos revisando. Me puso ahí en donde estaba en el escritorio, uno dijo, revíselo. ¿Qué le encuentra de irregular? Le digo, pues lo único que le encuentro de irregular es que nosotros, desde al menos desde que yo asumí como secretario general, no tenemos más eventuales en primaria y en preescolar. Y eso obviamente era de 2020 o 21 creo. ¿Qué más le encuentra? Le digo, pues la verdad no. Dijo, pues ahí le va. Revise cuánto tiene la persona, 26 años de edad. Revise desde cuándo dice que está trabajando como eventual. Desde hace 10 años. Revise qué edad tenía entonces hace 10 años, 16 años. El Estado ni la Federación acepta ni permite que un menor de edad pueda trabajar, mucho menos aceptarlo. Pero hay otro caso, revísele dónde tiene su domicilio particular, Morelia, y dónde tiene su lugar de adscripción de trabajo, Zitácuaro. ¿Cómo le hace para ir todos los días a Zitácuaro sin ningún pago, desde hace 10 años? ¿Qué es lo que sucedía? Que se entregaban listas y listas, y se decía, regularízamelos, pero nunca se revisaba. Y hoy que nosotros pedimos que se revise y que lo están haciendo caso por caso, pues está resultando todo esto, compañeros. La corrupción. Porque todavía la última vez que se les pagó a algunos, nos dimos cuenta, porque luego fueron a reclamarnos. Les entregaron 20,000, 30,000, 50,000, pero les decían, sé consciente que nunca has trabajado. Entonces me dejas el 70 o el 60 o el 50% y el resto es para ti. Eso es parte del negocio, es parte de lo que estaba ahí, compañeros. Y que hoy nosotros, insisto, hemos venido atacando. Y que la Federación acordó, dijo, sale maestro, revisamos. FONE revisa primero, primer sedazo, segundo sedazo, Secretaría de Educación Federal, y último sedazo, Hacienda. Hacemos los costeos y lo que proceda y que transite lo regularizamos. Ese es el esquema. La secretaria de Educación, Yaravid, me decía, maestro, yo no reviso porque el revisar implica que yo ya asumo el compromiso de pagar. Yo le dije, no, para mí eso no es eso. Para mí es que usted revise y que realmente lo que se justifique, pague y regularice la situación del compañero. Y yo no le estoy pidiendo el 100%, lo que se justifique. Es en lo que estamos, compañeros. Les soy claro y sincero. Donde tenemos también dificultad, en los programas de la sección 18. Donde tenemos menos problemática, en escuelas integrales. ¿Por qué? Porque incluso Secretaría tiene una oficina que lleva todo el proceso de escuelas integrales. Pero sí me han hecho el reclamo. Ya me mostraron una carpeta, un folder donde Gobierno del Estado mandó investigar vía los ayuntamientos si la escuela integral estaba trabajando, si efectivamente cubría el horario, porque una integral no es entrar a las 8 y salir a la 1 o 2 de la tarde. Una integral es entrar desde las 8 y salir los niños a las 4 de la tarde y los maestros hasta las 6, 6:30 de la tarde. Dijo, y ahí está el reporte, maestro. Usted léalo, no es de nosotros. Hay integrales que no están cumpliendo, no están cumpliendo. 2, centros de desarrollo de la creatividad, la cultura, el arte y el deporte. Hay ayuntamientos que dicen, no sabemos dónde esté. Hay ayuntamientos que dicen, sí les rentamos, les pagamos renta, pero en algunos no. Alfa,
en la mayor parte de las regiones no conocen quién esté alfabetizando. Y me dice secretaría, ¿y con quién certifican, maestro? O es jugar a la escuelita, te enseño a leer y ya, se acabó. Cuando yo recuerdo que con el arranque de este esquema de alfa, era certificar, entregarle al alfabetizado un documento. No lo hay. Esas son las complicaciones que tenemos. En el caso de los compañeros docentes, la famosa, el proceso horizontal a través de USICAM. Dijimos en Michoacán, nada con USICAM. Pues resulta que 12,000 compañeros dijeron sí a USICAM y sí a participar en el proceso vertical, lo que antes era carrera magisterial. De entrada 5,000 hicieron un esfuerzo en vano, los estatales, porque el Estado dijo no tenemos dinero, no tenemos recursos, y en consecuencia nosotros no vamos a incentivar a ningún estatal. Y Adela Piña de USICAM Nacional me dijo, maestro, pues ahí en el examen decía que podías hacer el ejercicio, pero no era susceptible de ser considerado tomado en cuenta. 5,000 hicieron el examen, pero no los tomaron en cuenta. 7,000 federales lo hicieron, pero dice la titular, nos dimos cuenta de una cosa, maestros, que el maestro le pide al niño que no copie y el maestro sigue copiando. ¿Por qué le pedimos determinado equipo? Dijo, porque si el maestro no quería activar su cámara, nosotros desde ya la activábamos. Y ahí nos dimos cuenta que el maestro sacaba la libreta, sacaba el libro, el acordeón para estar contestando. Tenía alguien más a los lados y esta fue cuál era la respuesta, cuál contesto, qué le pongo. Otros más al extremo que ni siquiera era el titular, era otra persona la que les estaba contestando el examen. A ese grado. ¿Qué hicimos? Dijo, pues seleccionamos cuáles fueron los que hicieron el ejercicio solitos, cuáles no, y vamos a ver cómo efectivamente les otorgamos lo que les corresponde, pero los que nos hicieron trampa, así tengan el 100% contestado, no. Pero insisto, nosotros dijimos no vamos a eso. Se fue. Los que están en el proceso vertical, directivos, nuevamente el Estado dice nosotros no podemos reconocerles ni otorgarles clave estatal, no tenemos dinero. USICAM Nacional dijo, maestro, sí podemos reconocerles, pero nosotros no podemos incentivarlos. Pocas palabras dijo ella, sí podemos entregarles un nombramiento de director formal ya, pero no podemos entregarles la diferencia económica. ¿Por qué? Porque si yo le entrego una plaza, dice, una clave federal a un estatal, en automático pierde su antigüedad. Si el maestro quiere renunciar a 20, 25, 18 años de antigüedad por tener una plaza directiva estatal, de federal a estatal, se la cambio, pero pierde su antigüedad. ¿Qué es lo que se tiene que buscar? Dijo ella, que el Estado incentive y genere esas claves. Y es en lo que estamos. Para los federales, dijo, revisamos dos consideraciones. Una primera, aquellos que ya están como directivos, que tienen más de 4 años hacia atrás ya en el puesto y función como directivo con su propio recurso, vemos cómo lo regularizamos sin problema. Donde el trunco
Acuérdense que con la actual ley dice que para poder tener un ascenso debe ser maestro titulado, y tenemos directivos que desde que entraron con las leyes anteriores pues no les pedían de requisito el título, simplemente que tuvieran la carrera terminada. Y entonces ahí hay directivos que tienen años de directivos pero que no están titulados. ¿Qué dice ella? Bueno, hagamos un esfuerzo. De 2013 hacia atrás, quien entró con los anteriores esquemas y que ya tiene varios años de directivo, le dispensamos el título. Pero de 2013 hacia acá, todo el que agarró de 2013 hacia acá una clave, un ascenso de director que no tiene la clave, ocupa titularse. Si no, no le damos la clave. O sea, es de lo que estamos, es la batalla que tenemos todavía. Ya ellos quedaron de arrojarnos ahora regresando de vacaciones, cuáles sí pasan, cuáles no pasan, cuáles son los que tienen una problemática. Y ahí es donde poner un solo caso que pusieron ellos de ejemplo. Una maestra de Huetamo, 28 años de servicio, 24 años como directora, pero no está titulada y tiene menos de 100 niños en su escuela. ¿Qué dijimos? ¿Qué podemos hacer ahí? La maestra tiene desde antes del 2013 como directora, y desde antes de 2013, pues obviamente 28 años cuando ella entró, pues lo único que pedían era tener su carrera terminada. Lo tienen. Entonces dijo, bueno, ¿cuál es lo único que le falta a ella? ¿Cómo lo destrabamos? Número de alumnos. Le dijimos, es una comunidad. Si revisamos la comunidad, desde su creación jamás cumplió el número de alumnos que la norma requería. Dice ella, bueno, es una particularidad, démosle para adelante. Pero casos, insisto, como estos, es lo que se tiene que revisar. En todos los niveles, es en lo que estamos, compañeros. O sea, insisto, la situación no es fácil, porque nos dice la federación, maestro, usted tiene más docentes directivos que escuelas. En Michoacán hoy tenemos más maestros con claves de director que escuelas. ¿Cómo está eso? Imagínense ustedes. Y pues nos damos cuenta que efectivamente hay escuelas donde pues hay maestros que están como maestros, pero tienen clave 21. Es la otra parte que tenemos que revisar cómo se le da. Entonces, esa es parte de la problemática que tenemos, compañeros, para con la federación y con el Estado. El cómo resolvemos todo esto. ¿Qué genera complicación en eso también? Las famosas plantillas. Hay mucho murmullo, y luego algunos compañeros cuando nos bajamos me vienen a preguntar lo que ya informé. Plantillas, compañeros. Al final del ciclo escolar se insistió mucho con circulares que si no entregas plantilla te voy a sancionar no solo administrativa, sino económica o separación del trabajo temporal. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos por allá desde el 2013, si no es que antes, sin entregar plantillas. ¿Por qué lo hicimos en aquel momento, en aquel entonces? Como un esquema de presión y de lucha que se vino degenerando en el esquema. Finalmente, ¿y por qué no las entregábamos? Zumba mucho el micrófono, compañeros. ¿Por qué no lo entregamos? Porque era el esquema por el que se nos quería atacar, de ya no contratar más maestros, de no generar más claves directivas o de docentes, de personal de apoyo, decían ellos, si se justifica o no el compañero, y querían aplicarnos la norma de manera completa.
Nosotros, ¿qué dijimos? Sí entregamos plantillas, pero siempre y cuando, y ese es el planteamiento que tenemos, se respete la estructura creada de las escuelas. ¿Qué implica? Que si en la escuela Benito Juárez hay 6 maestros, su director y un intendente, pero tiene menos de 100 alumnos, se sostenga, porque es una estructura creada. Que más bien ahí veamos el mecanismo de cómo generamos tener más de los 100 niños. Porque ellos decían, es que ahí si son 60 niños, si es rural, ya nada más se sostienen 4 maestros o 3, ya los otros no. Si el director se jubila, ya no hay director con clave, es una comisión. Entonces nosotros planteamos, estructura creada, se sostiene, 1, la no inamovilidad del compañero. Ellos ya nos dijeron, es que ustedes han entendido la inamovilidad al hecho de decir que no te puedo quitar de esta escuela y mandarte a la otra. No dicen ellos, la inamovilidad es que si tú tienes clave código 010, no te la puedo quitar. Esa es la inamovilidad. Pero sí te puedo mover donde haya la necesidad. Es en el otro pleito en el que estamos. Las plantillas dejaron de insistir, de pedírnoslas, porque dijeron, ya muchas delegaciones, muchas escuelas no le entregaron. Pero al revisar plantillas que se entregaron, ¿saben qué sucedió? Alteradas. Ahí me tocó ver el ejercicio de 2 plantillas de 2 zonas escolares de preescolar, una de Morelia y una de aquí de Zamora. Y resulta que la compañera que nos estaba ayudando a revisar es directora comisionada en una escuela, de esa que estábamos revisando. Dice, caray, a ver, esta es la plantilla de mi escuela, y aquí además de aparecer yo, aparecen otros 2. Dijo, y si yo soy la maestra, la directora comisionada y la única en la escuela, ¿por qué hay otros 2? Y revisamos, y de aquí de Zamora incluso se le habló a la zona escolar donde se revisó, ¿en tu escuela está fulano, sutano, mengano y perengano? No. Y resulta que había un agregado o 2 culturalmente más, que nadie los conoce, pero aparecen ahí, en la nómina y en plantilla. Entonces, les demostramos que eso tampoco era creíble y real. ¿Qué más ayudó? Y es parte de lo que tenemos que denunciar a la subsecretaria de Educación, a Teresa López. Al término de este ciclo educativo generó muchos cambios, principalmente a Lázaro, y se fueron por la libre o como haya sido. Pero ¿qué pasó? Que ya se los empezaron a rebotar, a regresar. Para efectos de cobro no tuvieron problema ni tienen problema, porque se van, pero nada más se van con un orden de adscripción, pero ellos siguen apareciendo en estructura, en plantillas y en nóminas como siguieran en la otra región. Es decir, físicamente están en Zamora, documentalmente están en Zamora, pero físicamente están en Lázaro. Y mientras no se regularice plantilla no hay problema, aunque él siga allá. Entonces, es lo que dijimos, ocupamos corregir, normar. Dijimos, arranquemos el ciclo escolar, entreguemos plantillas, pero se respeta el derecho a donde está el compañero. Que finalmente él dice, son menos alumnos, yo el siguiente ciclo escolar me cambio, que sea natural de él y no que lo forcen. Es decir, estamos buscando rutas, mecanismos de cómo resolver. Es en lo que estamos. En la parte pedagógica, llega una nueva secretaria de Educación,
esa secretaria de Educación, todo el mundo decíamos, ¿quién es? ¿Quién es? Y ya me acordé quién es. ¿Se acuerdan ustedes cuando tenían problemas los maestros estatales? De que no se les pagaba, por ahí varios incentivos. Cuando el presidente de la República, López Obrador, en una mañanera dijo, si Michoacán tiene problemas de pago, que busquen a Leticia. Y ya el dicho en memes decían, hagan del maestro Benja buscando a Leticia como buscando a Nemo. Pues resulta que esa Leticia es la actual secretaria de Educación. Anteriormente era la titular de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Maestra. Por allá en el 89 nos tocó, no la conocimos, pero coincidir en las jornadas de lucha. Ella era parte del comité de la sección 9ª del Distrito Federal. Estuvo trabajando un tiempo como docente, por eso dice de la CENTE y del CENTE porque era reconocido su comité seccional en la 9ª, de la CENTE porque desde entonces la 9ª transitaba con la CENTE. Estuvo un tiempo como docente, como 12, 15 años, como 5 o 6 de directiva, pero luego le brinca a la parte político-electoral. Bueno, en los últimos momentos que se le ubicó, cuando López Obrador estuvo como regente de la Ciudad de México, ella era de su equipo de seguridad, era del famoso equipo Gacelas, un equipo de alrededor de 12 mujeres, que era el equipo de seguridad del presidente. Todo el mundo buscaba quién es el de seguridad del presidente, hombres. Jamás imaginaron que el equipo de seguridad del presidente eran mujeres, y ella estaba dentro de ese equipo. Cuando gana de presidente de la República, pues ella queda, o la ponen en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, es decir, para que le diera margen de seguir andando con él en los recorridos a nivel nacional. Y bueno, coincidimos, platicamos 2 o 3 veces con Teresa, hasta por ahí tenemos fotos de ella, así es que ya no somos raros extraños. Hoy hay una reunión con algunos compañeros, principalmente de Querétaro en México. La comisión que llevan es, dentro de ellos el maestro Jero, generar con ella una próxima reunión con un servidor y la secretaria de Educación a nivel nacional. Es parte de lo que está ahí en ese esquema. Entonces, se anuncia la nueva escuela mexicana con el gobierno de López Obrador. Así, con letras grandotas, grábenselo. No hay escuela mexicana en la actualidad. No la hay. No hay nada. Sí hay documentos que dicen escuela mexicana, pero solamente son documentos administrativos. No hay ni planes, ni programas, ni libros de texto de la escuela mexicana. Y esto lo comentamos con el que va a venir con ustedes el viernes, para que le pregunten, Marx Arriaga, el titular de planes y programas y libros de texto. Aprovechenlo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Él diseñó un esquema a nivel nacional de consulta para planes y libros de texto a nivel nacional. Aquí en Zamora se desarrolló un evento, el que hubo en el tecnológico de aquí de Zamora, donde prácticamente pues, ustedes como parte sindical fueron los que llevaron el evento. ¿Para qué fue? Pues para que se revisaran propuestas, pero para que se propusieran. Y ese propusiera es lo que un equipo interdisciplinario a nivel estatal y a nivel nacional está trabajando, lo de libros de texto, planes y programas. Dentro de ese equipo interdisciplinario hay varios compañeros de Michoacán. El maestro Marcos de Puruándiro, que ya ha venido con ustedes aquí en algunas ocasiones, él es del equipo técnico a nivel nacional revisando libros de texto, planes y programas. Pero apenas se están revisando. ¿En qué están? Dice el maestro Marcos, estamos en
la parte científica de los libros de texto. Ya nos entregaron 100 lecturas, vamos a ver de esas 100 lecturas cuáles se encuadran en parte científica, que no sea solo un relleno, que tenga un fin, un objetivo, cada una de ellas. Eso es en lo que se está. Se suponía que el último filtro era estas reuniones en todos los estados, en todas las regiones, y con todo lo que arrojara ese equipo interdisciplinario revisaba a nivel central. Pero obviamente la iniciativa privada dijo, a ver, espérense tantito, pues yo también quiero participar. Mexicanos Primero, Fundación Azteca, Fundación Televisa, Asociación de Padres de Familia a nivel nacional, y entonces se crean unos nuevos foros donde ellos quieren meter lo de ellos. Por eso Max Arriaga, los que estuvieron el lunes pasado al arranque del Educador Popular Estatal, dijo, pues esto es lo que tenemos, maestros, pero si nos dejan. Y ese si nos dejan tiene que ver con esa lucha interna ya entre la iniciativa privada, los organismos internacionales que dicen, no, es que los planes y programas y libros de texto no tienen que llevar un enfoque socialista, que tampoco va a llevar el enfoque socialista, compañeros. Le dan un nombre intercultural, interlingüístico, quién sabe qué tanto. Y eso que es, en pocas palabras, dicen ellos, escuchar todas las voces. Es decir, ellos dicen que planes y programas y libros de texto lleven un poquito de todos. Eso es. Ese es el si nos dejan. ¿Para cuándo habrían los libros de texto, planes y programas? Ciclo escolar 2023-2024. Y por eso dice si nos dejan, porque en el 2024 está el relevo presidencial, y si no queda alguien afín al actual gobierno, pues el otro que llegue va a decir eso ya no tiene continuidad, desaparece, se desecha, y empezamos de nuevo con otro proyecto educativo. Ese es el si nos dejan. ¿Qué es lo que anuncia la actual secretaria general que asume posición y la que sale? Anuncian pilotear un programa educativo. Y todos ustedes saben lo que es pilotear. Es decir, con lo poco, mucho que tenemos de donde tenemos, hacer el ciclo escolar. Dicen ellos, pilotear lo nacional solamente con primero de preescolar, o tercero, ahí ya se me pasó, con primero de preescolar. Y aquí en Zamora son poquitos los preescolares que tienen primero. Con primero y segundo de primaria, y con tercero de secundaria. Pero con lo demás, háganle como puedan. Eso es pilotear. Por eso nosotros decimos, estos educadores populares, sus equipos de colectivos pedagógicos delegacionales, pues tienen que revisar cómo se le va a dar, porque los libros de texto que siguen llegando siguen siendo los de la reforma, compañeros. Siguen siendo los mismos. Nada más la caja, el libro, si ustedes quieren la portada dice Escuela Mexicana, pero todo lo demás es lo mismo. Es lo mismo. No hay todavía tal escuela mexicana. Está en pañales, pero todavía no la dejan caminar. Entonces, esa es la realidad que tenemos en lo educativo, compañeros. Por eso nosotros decimos que tenemos una ventaja, entre comillas, pues, que tenemos un programa alternativo que muchas escuelas lo llevan, pero muchas solamente simuladamente. Y no voy a hablar por primaria, pero voy a hablar por secundaria. Acuérdense ustedes que con la reforma en secundaria, hoy el número de horas o tiempo completo son 35.
y ya no 42, pero nuestro programa alternativo sí sigue cubriendo las 42. Entonces hay muchos secundarios que dicen con alternativo, pero con tal de llevar las 42 horas o conseguir las 42 horas, no tanto porque les nazca llevar el programa. O sea, son de las cuestiones que están ahí, y que es lo que yo les decía, que sí estamos obligados a revisar cómo vamos a transitar. Eso nos puede ayudar, sí, porque si finalmente no hay tal programa de escuela mexicana, podemos seguir transitando con lo nuestro. Es lo que está ahí. Porque no hay muchos compañeros que se van, es que yo de la escuela mexicana, ya soy libros de la escuela mexicana, estamos con... No es cierto. No hay tal cosa todavía. Entonces, esa es la parte que está también ahí en lo pedagógico y que ocupamos revisar, compañeros. En la parte popular, social, como sección 18, hemos estado buscando engarzarnos con el sector educativo, casas del estudiante, normales y demás. Quiero decirles que la primer normal rural o normal pública que decidió transitar, caminar con nosotros, fue la normal de Tiripetío. Tanto maestros como alumnos. Yo a los alumnos les puse una condición: van a transitar con nosotros, no más bajes. ¿Saben qué era un baje? Plantarse en la carretera, parar vehículos, camiones de empresas de cerveza, de Bimbo, de Marinela, de lo que fuera, llevárselos a la normal, vaciarlas y entregarlas vacías. Esos eran los famosos bajes. Les dijimos, si van a transitar con nosotros, se acabaron los bajes, no más bajes. Y han cumplido, desde que están con nosotros, no hay más bajes. Tuvimos una dificultad hace poco, se fueron a botear a la autopista. Lamentablemente un chavo, se está investigando si lo aventaron, si él brincó, lo que sea, pero con el autobús ya en movimiento. El chavo sigue estando en una situación crítica, complicada, pero ya está estable. Ya pudieron trasladarlo a su casa. Sí tuvo fractura de cráneo, sí tuvieron que abrirle el cráneo para eliminar la presión, fractura de muchas costillas. Su situación era muy crítica. Ya afortunadamente está estable, ya se pudo ir a su casa, siguen valoraciones. Ahora en la mitad de septiembre le hacen una segunda valoración. La valoración posterior va a ser hasta dónde estuvo la afectación en el cerebro, que es parte principalmente de lo que está ahí. Hemos estado al pendiente de toda su problemática. ¿Quién se incorporó con nosotros? La normal de Cherán también está con nosotros. ¿Quiénes están pidiendo incorporarse con nosotros? La normal de educación física de Morelia, la ENEF. El próximo lunes de hoy en 8 tengo una reunión con todos los jóvenes de la ENEF que quieren venirse con nosotros. Ya tuvimos una primera reunión con los docentes, con el director y con la mayoría de los docentes, que quieren que ahora en septiembre nombremos el nuevo comité de docentes ya por parte nuestra. Y ahí vamos en esa ruta, o sea, de cómo se van incorporando. Dentro de las organizaciones sociales con las que más tenemos ahí el ejercicio es principalmente con comunidades indígenas, aquellas comunidades que han estado luchando por el presupuesto directo y por sus rondas comunitarias, que son las que tienen más acercamiento para con nosotros, en algunos momentos apoyando o asesorando con la parte legal de la sección, en otras cuestiones pues abriendo algunas puertas para las gestiones con los diferentes niveles de gobierno. Son los que están ahí, quienes ya tienen el presupuesto directo, alrededor de 15, 16, pero hay como 20 más que están en esa lucha y que es parte de lo que está ahí, compañeros.
con otros sindicatos. Con el que ya platicamos fue con el sindicato de Colegio de Bachilleres. Están en la idea de que los próximos días generemos una reunión para ver lo de su incorporación para con nosotros. Está también ahí con otros sindicatos que están en la idea de integrarse, con el que tenemos relación, pero que ocupamos precisarla es con los mineros del puerto de Lázaro Cárdenas. Ya el secretario general me dijo: maestro, tuvimos un primer ejercicio conjunto, dijo: si nos juntamos usted con el gremio magisterial y yo con los mineros en Lázaro Cárdenas, somos los que determinamos quién es presidente municipal, quiénes son regidores, quiénes son gobierno en Lázaro Cárdenas. Porque dentro de su gremio y el mío somos la inmensa mayoría en Lázaro. Y por ahí está la ruta de cómo vamos generando esta condición. Tenemos relación con varias organizaciones de artesanos de Pátzcuaro, de la zona lacustre, de varios lugares, pero vamos generando una condición mayor. En la idea, insisto, de también dar ese salto de vinculación con otros sectores. A nivel nacional, con la CENTE se nos ha complicado porque todavía hay una dirección política nacional que está encapsulada, secuestrada. Por hablar no de otros, simplemente de Michoacán, pues quien sigue en la dirección política de la CENTE en Michoacán, todavía hace unos meses atrás, en paz descanse, el maestro Melchor de Uruapan, su esposa, su cuñada. Ya murió Melchor, pero se queda su esposa y cuñada, cuando ni en su delegación la reconocen, cuando ni en la región de Uruapan la reconocen, y nosotros no la reconocemos, y yo no sé por qué están representándonos en la dirección política de la CENTE. Esas son las dificultades que tenemos. No de todos, no generalizan, pero sí siguen diciendo que hay muchos maestros que sin el libro no pueden trabajar. Y abiertamente lo dicen: es que yo sin los libros no puedo trabajar. Yo ocupo los libros. Tenemos esa dificultad. Son los espacios donde tenemos que resolver qué más, compañeros. Ocupamos generar la condición de cómo hoy en Michoacán nosotros somos la mayoría histórica de manera completa. Todos esos grupitos que están ahí ya prácticamente están muriendo por inanición. A diario hay compañeros que están solicitando incorporarse con nosotros, de todos los niveles. Se intentó en un primer momento buscar un evento unitario de recambio de comité seccional. Y cuando se habló de eso, ¿saben qué pasó? Que se nos empezaron a arrimar, a llamar muchas gentes. Queremos platicar con usted, maestro. El gobierno del estado ya no lo dijo, ¿eh? Yo lo que le he dicho es, pues demuéstralo. Nos dijo que ya definieron transitar con nosotros, que ya van a caminar con nosotros. Entonces yo le dije: demuéstrenlo resolviendo los problemas. Y en ese transitar, pues nos dicen: díganos quién es el que lo va a relevar para de una vez echarle la mano. Yo le dije: pues nuestros esquemas no son así. Nosotros llegamos al proceso, generamos la condición y pues hacemos un ejercicio de a quien le toque. Es que antes así se estilaba, compañeros. Desde antes se decía: pues dime quién es el bueno, y para desde ya hacer también trabajo con él. Y era el que le abrieran las puertas en todos lados, no le negaban nada. Ah, pues con este sí, aquí es por él, es con él. Entonces ocupamos eliminar eso. ¿Y por qué lo decimos? Porque todavía internamente tenemos algunas luchas. Un servidor el día de hoy está aquí, el día de mañana estoy en la Ciénega, y si alcanzo en La Piedad. Voy rapidito allá, informo, y de ahí le corro La Piedad.
el siguiente día en Hidalgo y a lo mejor se alcanza en Algondra. El día jueves en Nueva Italia, y se alcanza en otra. El viernes en Lázaro Cárdenas. Y la siguiente semana en La Huacana. Lo recorrieron porque queremos que ustedes estén. ¿Qué es lo que vamos a plantear eso, compañeros? La unidad. Yo siempre lo he dicho, bienvenida a la base. Aquellos que nos traicionaron no son bienvenidos si no pueden llegar. Y lo mencionamos porque algunos ya dijeron, me voy para allá, pero ¿qué me da? Nada. La base es la que puede llegar tú, ¿no? Y gente que ustedes ni se imaginan, gente que hoy está asumiendo una función, una actitud en otro espacio, pero dicen, pues ya nos vamos para allá, pero ¿quién nos promete? Y yo digo que esto no se vale, compañeros. En eso estamos. Yo cerraría mi intervención diciéndoles que el servidor jamás se ha prestado a una corruptela ni se va a prestar. Y así como entramos, vamos a salir. Para el día de mañana yo a cualquiera de ustedes con la frente en alto poder verlos y decirles, hicimos hasta donde pudimos para poder cumplir a lo que me mandaron.